Feliz sábado, hermanos. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios en esta mañana de su santo y bendito sábado. Queremos recordar que estamos ante la misma presencia de Dios, ¿verdad? Hay que estar atentos, hay que guardar reverencia. Si alguno de nosotros traemos por ahí alguna carga, algún problema, alguna preocupación, dejémosela a Cristo, ¿verdad? Y en esta mañana estemos contentos, estemos gozosos de estar en este lugar y de estar en su presencia. Vamos a comenzar con el repaso de escuela sabática de esta mañana, pero como ya es la costumbre, ¿verdad? De todos, una buena costumbre antes de abrir su santa palabra, pues vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. ¿Les parece? Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos una vez más por la oportunidad que nos das de estar en tu casa de oración para alabar tu nombre y para aprender de ti. Señor, queremos pedirte que nos acompañes, queremos pedirte que nos des de tu sabiduría, de tu Santo Espíritu, para que todo lo que se diga aquí, todo lo que se hable pueda ser de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a recibir el mensaje que tienes para nosotros. Y para todas las personas, Señor, que han de ver este repaso, que tú puedes también hacerles llegar el mensaje y que podamos todos aceptarlo. Si hay algo que debemos de poner en práctica, ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermanos, si ustedes se dieron cuenta en la lección de esta semana, nos tocó leer un solo capítulo del libro de Marcos, ¿sí o no? ¿Qué capítulo fue? ¿Sí? Así que vamos a tratar con la ayuda de Dios, pues no salirnos de ahí, ¿verdad? Acuérdense que en el capítulo 10 de Marcos, al igual que en otros capítulos, van a aparecer historias. Pero ya hemos dicho en semanas pasadas que sería, pues, algo lamentable, por así llamarlo, que nos quedáramos con las historias. ¿Me doy a entender? Obviamente se tienen que tocar las historias, pero no vamos a verlas desde un punto de vista para ver quién apareció en la historia, no quedarnos con los personajes. ¿Se acuerdan que hemos dicho esto ya anteriormente? Sino que la escuela sabática está haciendo énfasis en ver las historias de estos personajes, pero con un propósito especial. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La instrucción. ¿Sí? La instrucción. Recordemos que desde el punto de vista que la escuela sabática está estudiando estas historias que aparecen allí en Marcos capítulo 10, no simplemente es que veamos las historias, sino que veamos que Jesús a través de esas historias está impartiendo instrucción. ¿Sí? Es lo que estamos estudiando desde la semana pasada, porque si ustedes se dan cuenta, la misma lección se titula Instruyendo a los discípulos, ¿verdad? La semana pasada fue la parte 1 y en esta ocasión pues es la parte 2. Por ahí decían también, bueno, también es ver quién es Jesús. Bueno, esto es en general, ¿verdad? En la lección. ¿Se acuerdan que la lección también decía que la lección de escuela sabática se iba a partir en dos? Una, para ver quién era Jesús. Acuérdense que la primera parte era ver las historias y los milagros que aparecían ahí para responder la pregunta, ¿quién era Jesús? Y la respuesta es el Hijo de Dios, Dios mismo. Jesús es Dios mismo, ¿se acuerdan? Pero en la segunda parte, decía la lección de escuela sabática, que aquellos acontecimientos iban a servir para ver hacia dónde iba Jesús, ¿sí? Y en este caso, bueno, en particular, lo que vamos a ver es instrucción de Jesús para sus discípulos en aquel momento y para los discípulos que iban a existir hasta el fin del tiempo.
¿verdad? Así que no quedemos con la historia, las vamos a tocar, pero no nos vayamos con la historia, sino veamos, tratemos de descubrir, de entender la instrucción que Dios quiere dar a través de esas historias. ¿A quién? A esos discípulos que andaban con él y a los discípulos que existirían hasta el fin del tiempo. ¿Sí? Miren lo que dice la parte del sábado. El estudio de esta semana, o sea, la que ustedes y yo estudiamos o debimos de estudiar, cubre Marcos 10, ¿verdad? Lo que decíamos al principio. Donde se completa la sección especial en la que Jesús instruye a sus discípulos en preparación para la cruz. Fíjense, hermanos, es digno de resaltar, ya lo hemos comentado, pero es digno de resaltar nuevamente cómo es que Cristo sabía dónde iba. Cristo sabía su misión. Cristo sabía lo que le esperaba. Y fíjense, hermanos, el amor de Cristo no estaba preocupado por él. No estaba angustiado por él, por lo que le iba a pasar a él, sino ¿por qué? Por sus discípulos, hermanos. Yo no puedo entender esto, ¿verdad? ¿Cómo es posible que si tú voy a ponerlo así, tú vas a llevar la peor parte, ¿verdad? Tú vas a ser el que vas a recibir los latigazos, tú vas a ser el que vas a ser crucificado, tú vas a ser el que vas a ser burlado, tú vas a ser el que vas a sufrir mucho, pero tú no te preocupas por eso, tú te preocupas por los que se van a quedar. ¿Me doy a entender? Casi la mitad del capítulo tiene que ver con los discípulos mismos. ¿Cuál capítulo? El capítulo 10, ¿verdad? Y el resto con asuntos importantes para el discipulado, pero presentados desde la perspectiva de la lente de personas que interactúan con Jesús. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la semana pasada que por ahí se hablaban de parábolas? ¿Cómo se les llamaba? ¿Se acuerdan? No parábolas que hablaba Jesús con la boca, sino parábolas que... actuadas. ¿Se acuerdan? Eran parábolas actuadas, ¿sí? Eran acontecimientos que estaban sucediendo en la vida real, pero que servían como parábolas. Pudiéramos decir como parábolas vivas, pues. Ya no una historia que Jesús se lee de sus labios como parábola, no. Parábolas vivas. Los fariseos vienen y discuten sobre el divorcio. Los progenitores traen a sus hijos para que Jesús los bendiga. Un rico pregunta acerca de la vida eterna y un ciego pide la vista. Estos acontecimientos que se acaban de mencionar ahí son los que aparecen en el capítulo 10 de Marcos. Este capítulo de Marcos contiene importantes enseñanzas acerca de lo que significa seguir a Jesús. Fíjense, es lo que decíamos al principio. No vamos a ver las historias como tal. Vamos a ver esta historia. Aunque las tenemos que tocar y aunque las vamos a ver, el propósito principal no es ver las historias. ¿Qué es? Bueno, ver las enseñanzas acerca de lo que significa seguir a Jesús. Es la instrucción, ¿sí? Particularmente en lo que se refiere a nuestra vida, aquí ahora. El matrimonio, los hijos, cómo relacionarnos con las riquezas y el costo y la recompensa de seguirlo. Esas historias que aparecen en Marcos 10 nos van a enseñar a nosotros, ¿qué? ¿Qué nos van a enseñar? Cómo vivir nuestro matrimonio, cómo actuar con nuestros hijos, ¿qué más? Cómo relacionarnos con las riquezas y el costo del discipulado, pero también una recompensa, ¿verdad? El incidente más destacado de la sección es la curación de un segundo hombre ciego. ¿Se acuerdan que decía la lección de escuela sabática que este discipulado empezaba con un hombre ciego y terminaba con otro hombre ciego? ¿Se acuerdan que esto nos lo dijeron ya desde unas lecciones atrás? Y cierra el paréntesis de la sección, y es una hermosa ilustración tanto en del costo de seguir a Jesús como de sus resultados. Juntas, esas enseñanzas preparan al seguidor de Jesús
tanto a los discípulos de hace 2000 años, como a qué, como a los actuales, para los desafíos que conlleva el discipulado. Así que es lo que vamos a ver en esta semana. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, ahí en el libro de Marcos. Capítulo 10. Versículo 1. ¿Ya todos estamos ahí? Dice así: y levantándose de allí, ¿quién? Jesús vino a las costas de Judea, al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y otra vez enseñaba como solía. Y viniendo los fariseos para tentarle, le preguntaron. Él incitó al marido divorciarse de su esposa. Hermanos, estos hombres que se acercan a Jesús, ¿ya conocían a Jesús? Claro que sí. ¿Sabían quién era Jesús? Claro que sí. ¿Querían seguir a Jesús? No, ¿sí? Porque la pregunta que ellos vienen y le hacen a Jesús no es una pregunta inocente. No es una pregunta con el deseo de saber aquella respuesta que les diera Jesús. Porque ellos ya sabían lo que ellos estaban preguntando. Entonces, si estos hombres ya sabían la respuesta de lo que estaba preguntando a Jesús, ¿cuál era la razón por la que le estaban preguntando? Ahí bien claro lo dice, ¿verdad? Para tentarlo. O sea, para ponerle una trampa. ¿Sí o no? Siempre, si ustedes ven, era la forma de estos hombres de querer tentar a Jesús. ¿Se acuerdan también cuando dicen, oye, ¿y es lícito dar tributo a César o no? ¿Me doy a entender? Querían poner a Jesús entre la espada y la pared, ¿sí? Yo creo que las preguntas de estos hombres eran muy inteligentes. Y creo que si estas preguntas nos la hubieran hecho a nosotros, más de alguno de nosotros hubiéramos caído en la trampa. El mismo Pedro cayó en una trampa. ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Pedro, oye, y tu maestro paga impuestos? Y Pedro, por hacerse el sabio o defender a su maestro, que dice, no, sí paga. ¿Me voy a entender? Pero Cristo, hermanos, en su sabiduría, siempre supo cómo vérselas con este tipo de preguntas que realmente eran trampas. Miren, la lección nos dice que esa pregunta de parte de estos hombres era muy, muy astuta, porque querían meter en problemas a Jesús con Herodes. ¿Cuál era la razón o qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, ustedes bien saben que Herodes se casó con la esposa de su hermano, o sea, con su cuñada, ¿sí? Con su cuñada se casó, ¿sí? Se la quitó, no sé, pero el caso es que Herodes se había casado con su cuñado, o sea, imagínense esto. De hecho, no sé si ya había sucedido, disculpen mi ignorancia, pero ustedes saben que por denunciar Juan el Bautista este pecado, ¿qué le pasó? Le cortaron la cabeza. Porque Juan el Bautista en su cara le decía a Herodes, ¿sabes qué? No te es lícito tener esa mujer. Yo quiero preguntarles, hermanos, ¿quién le estaba preguntando a Juan? ¿Quién le estaba pidiendo su opinión? Pudieran haberle dicho a Juan, bueno, ¿y tú qué te metes? Tú arréglate de lo tuyo. No juzgues, ¿sí o no? Pero vemos que en las cosas de Dios, las cosas no funcionan así, sino que Juan, a obediencia de su maestro, pues reprendía el pecado y bueno, le costó la vida.
Si eso ya había sucedido y estos hombres sabían eso, dijeron, vamos a meter en problemas a Jesús de igual manera, para que cuando Él nos responda, porque ellos pensaban, nosotros le vamos a preguntar esto a Jesús y Él nos va a responder esto, entonces nosotros lo vamos a acusar de esto. Y también, mira, me voy a entender, pero Jesucristo, bueno, supo, ¿verdad?, cómo responder. Si ustedes se dan cuenta, Jesucristo cada que siempre le preguntan algo a manera de tentarle, a manera de poner una trampa, Jesús nunca contesta directamente la pregunta. Jesús contesta a veces con otra pregunta o Él no contesta. Deja que las Escrituras contesten, ¿verdad? Y este fue uno de esos casos. Miren, dice la palabra de Dios así. Los fariseos le preguntaron para tentarle, ¿es lícito al marido divorciarse de su esposa? Y él respondió, ¿qué respondió? Sí, sí es lícito. ¿O qué respondió? No, no es lícito. El versículo 3 dice que él respondió y les dijo, ¿qué les mandó Moisés? O sea, en pocas palabras, él dice, yo no voy a responder. ¿Qué les mandó Moisés? Ellos le dijeron, pues Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Y ustedes saben, hermanos, por ahí los que repasaron escuela sabática saben que los judíos les parecía bien la idea de repudiar a la mujer. ¿Qué era repudiarla? Bueno, se casaban con la esposa, con la mujer, pero si algo no les gustaba de la esposa, ahí te ves, ¿verdad? Y era lícito. ¿Sí? Ahora, ¿es cierto que Moisés permitió dar carta de divorcio? Sí. Pero la razón Cristo la da. ¿Cuál era la razón? Por la dureza del corazón del hombre. Si el hombre se casaba con la mujer y la mujer no le agradaba, la desechaba. Si la mujer le caía ya mal al mes o 3 o 4 meses o 5 años, la repudiaba. Si no sabía hacer de comer, si se le quemaban los frijoles, no, sabes que tú no sirves para nada. Y buscaban, hermanos, cualquier pretexto para desechar a su mujer. Es más, si ya después a ratito ya empezaban a ver a su esposa feíta, ya decían, ay no, aquella está más mejor. La repudiaban, ¿sí? Pero que Cristo les desenmascara y dice, bueno, ustedes por la dureza de su corazón. De hecho, la historia o la cultura dice que ya los fariseos o estos, los judíos, pues, mejor dicho, ya buscaban cualquier pretexto para desechar a la mujer, y la mujer pues quedaba pues sola, quedaba tachada, quedaba señalada, ¿verdad? Era un papel de la mujer, bueno, pues bastante desagradable. Pero Cristo los remite a las Escrituras, Cristo los manda al principio y dice, miren, Moisés por la dureza de su corazón les permitió esto. Pero ¿saben qué? Al principio, fíjense a dónde los lleva. Al principio, antes de que entrara el pecado al mundo, al principio no fue así. ¿Saben? Hay quien dice, hermanos, que los que estudian hebreo y griego y todas estas cosas, que ya estudian un poco profundo, el ser completo no es solamente el hombre, no es solamente la mujer. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, el ser perfecto, el ser completo, se dio hasta cuando ellos dos estuvieron juntos.
Era un ser completo. Hoy en día, pues el mismo Pablo, ¿verdad? El mismo Pablo dice, bueno, le fuera al hombre no casarse, no tocar mujer. Pero esto Pablo no lo dice por contradecir lo que Dios hizo, por contradecir las escrituras, sino cuando entró el pecado, pues las cosas cambiaron, ¿verdad? Las cosas cambiaron y entonces hoy por eso vemos todas estas cosas. Pero Jesús lo remite al principio. Jesús elude la pregunta de ellos, interrogándolos acerca de qué enseñó Moisés. Hoy en día, hermanos, dicen las cifras que ya hay más divorcios que casamientos. Y las razones, ustedes saben, pues pueden ser muchísimas, ¿no? Pero la Biblia enseña, Dios enseña, Jesucristo enseña que al principio no era así. Hoy en día incluso, bueno, no me voy a meter en estos asuntos, ¿no? Pero creo que es importante decir esto. Hoy en día el mundo dice, bueno, se casan, no se llevan bien, no pueden formar un matrimonio, pues vas ante un abogado, se divorcian y entonces, según las leyes dicen, ya divorciado, entonces ahora eres libre y entonces ahora puedes buscar otra pareja y hasta que encuentres, pues con la que te lleves bien, ¿no? Y antes, bueno, pues la iglesia adventista decíamos, bueno, eso es allá en el mundo, ¿no? Pero nosotros sabemos nosotros que conocemos las cosas de Dios sabemos que esto no es correcto, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo enseñó que solamente dos cosas podían deshacer un matrimonio. ¿Cuáles son? La muerte o el adulterio, ¿verdad? Solamente esas dos cosas. Por eso cuando Jesús dice estas cosas, los discípulos reaccionan como reaccionan. Oh, Señor, entonces si es así, no conviene casarse, porque es algo difícil, es algo complicado. Por eso el casamiento, pues no es cualquier cosa, ¿sí? Lamentablemente hoy en día, yo no sé si lo que voy a decir es correcto, pero al menos eso es lo que hace pensar. Pero parece que la posición de la iglesia ya cambió un poco. Hoy en día, en la iglesia también, pues si hay un matrimonio, hay problemas o cualquier cosa y no se llevan bien, parece que hoy la iglesia comparte el mismo pensamiento. Hoy la iglesia dice, bueno, ya no se llevan bien, por ahí platican con el pastor, esto, lo otro, entonces divórciense. Y una vez que se divorcian, entonces ya el que está divorciado, dentro de la misma congregación ya anda buscando ahí otra, porque dice, yo ya estoy divorciado, estoy libre, ahora puedo casarme, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esto según la ley de Dios, según lo que Dios dice, pues no es correcto. No debe de ser así. Hay un libro del don profético que se llama Conducta Sexual, testimonios acerca de la conducta sexual y el divorcio. Ahí ustedes pueden ver, son detallitos, hermanos, que a veces en la Biblia, a veces en los temas que a veces presentan los que predican, son temas a veces delicados que no puede uno hablar todas estas cosas, ¿verdad? Porque son cosas duras, son cosas, aunque son verdaderas, son cosas duras. Por eso sería bueno que nosotros leyéramos todas estas cosas para tener una visión correcta, una visión más amplia de todos estos asuntos, ¿verdad? Así que esto es con respecto al divorcio. La instrucción, en el contexto que la lección quiere que veamos, la instrucción es que nosotros como discípulos de Cristo tengamos en armonía y tengamos en amor
a nuestra pareja, ¿verdad? Esa es parte de la instrucción, ¿verdad? Eso es lo que dice el apóstol Pablo en sus cartas, ¿verdad? En cuanto a estos temas, que mantengamos a la mujer como en amor, y que la cuidemos, ¿sí? Como abrazo más frágil, que la tratemos, ¿verdad? Que no la despreciemos, ¿verdad? Un discípulo de Cristo, pues no va a andar ahí peleándose con la esposa o con el esposo, ni diciéndose cosas, ni llegar a tal grado, bueno, de que haya una separación, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dice, fíjense lo que sigue diciendo Cristo. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios, por esto dejará el hombre a su padre. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Fíjense, y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Ahí es lo que estábamos diciendo hace rato, ¿verdad? El ser completo, ¿sí? El ser completo. Por tanto, fíjense ahí en el versículo 9, por tanto lo que Dios unió, ¿qué? ¿Sí? A la vista del hombre, bueno, ya hay unos papeles firmados de divorcio ahí que ya no, pero a la vista de Dios, ¿qué? Siguen, porque lo que Dios unió es imposible que el hombre lo separe. Fíjense, y no lo entendieron los discípulos, que aun cuando ellos estaban en la casa, le volvieron a preguntar lo mismo. ¿Habían entendido o no habían entendido? Por eso le volvieron a preguntar. Y les dijo Jesús, cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otra, ¿qué pasa? Fíjense, ahí Cristo está poniendo lo que yo estoy diciendo, hermanos. Alguien pudiera decir, no, es que Daniel así ha entendido las cosas. No, fíjense que ahí mismo Cristo dice, si Cristo supiera que una vez yo ya me divorcio de mi esposa y entonces Cristo aprobara, pues no tendría Cristo por qué decir esto. ¿Me voy a entender? Pero Cristo dice, no, a ver, si tú te divorcias, si el esposo, la esposa, cualquiera de los dos, cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio ¿con quién? Con ella. Y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Delante de Dios, hermanos, según lo que Cristo enseña aquí, aunque la persona se divorcie, ¿queda libre? No queda libre. Porque Dios en el otro contexto de este tema está diciendo que solamente hay dos razones para poder casarse con alguien más. ¿Cuál es? La muerte y el adulterio. Esas dos razones hay. Así que, hermanos, yo siempre he dicho una cosa. Cuidado con que algún momento Dios no lo quiera desagradable en nuestro matrimonio. Discutamos tanto con la pareja. Ustedes saben que enojados hacemos muchas cosas. Y entonces el esposo dice, ¿sabes qué? Te dejo y me voy. O viceversa, la mujer, ¿no? Y a lo mejor va y por ahí se va y se consuela en los brazos de otro o de otra. Pero después de que se le baje el coraje, entonces reflexiona y dice, no, la regué, no, hice mal. Y entonces regresa. Hermanos, ya no es posible esto. Porque si el hombre o la mujer recibe a la otra parte, se vuelve adúltero también. Por eso pensemos bien las cosas. Una vez, escuchen bien, una vez que se rompe el lazo matrimonial con estos aspectos, no hay vuelta atrás. No hay marcha atrás. ¿Es lo que está diciendo Jesús? O lo estoy diciendo yo respecto al matrimonio.
Lo único que podemos hacer en estos casos, pues vuelvo a repetir, ya no se puede regresar con el esposo o con la esposa en respecto al matrimonio. Pero si nos demos cuenta nosotros que, o alguien que pasó o está pasando por esta situación, el único remedio que es, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Hay un verdadero arrepentimiento? También Cristo ofrece el perdón, ¿verdad? Pero ahí implican muchas cosas, pero no nos vamos a meter ahorita en eso. Hermana Belina. Sí, primero de Corintios 15, de 10 a 15. Y a los casados mando, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su marido. Y si se separan, que se queden sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su esposa. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido no creyente y él consiente en habitar con ella, no lo deje, porque el marido no creyente es santificado en la esposa y la esposa no creyente en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mas ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese. En tales casos, el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre, antes a paz nos llamó Dios. Ok, gracias, hermana. ¿De dónde sacó Jesús a la mujer? De la costilla. De la costilla, ¿verdad? Dicen de la costilla de Adán, del hombre. Y dice la palabra inspirada que esto nos enseña una cosa, que la esposa debe de estar ¿dónde? Cerca del corazón de su esposo, ¿verdad? El hombre, aunque es cabeza del hogar, no debe de enseñorearse de la esposa, ni debe de aprovecharse, ¿verdad? Oh, como yo lo soy la cabeza, hazme esto, hazme aquello, sírveme, tú tienes que hacerlo, yo soy el esposo, yo no lo hago. No. El esposo tiene que cuidar a la esposa. El esposo puede, y escuchen bien, y debe de ayudar en los trabajos de la casa, en las actividades, y más hoy en día cuando la mujer trabaja, ¿verdad? Antes, bueno, la mujer no trabajaba, el hombre era el que proveía, pues la mujer no trabajaba, bueno, pues tenía demasiado tiempo para ocuparse de la casa porque el hombre estaba trabajando. Pero hoy en día, la mayoría de las mujeres trabajan, entonces imagínense que tienen la carga del hogar, la carga de los niños, lavar ropa, lavar trastes, barrer la casa, esto, lo otro, y luego aparte todavía trabajar, y que el marido nada más haga una partecita y diga, esa partecita es la mía, ya me tocó, yo ya no hago nada. Hermanos, eso es injusto. Eso no debe de ser, ¿sí? Porque tanto el hombre como la mujer están a la par, ¿sí? Son un equipo, por así decirlo. Así que es bueno que el hombre tenga a su lado a su mujer, a su esposa, la ayude con los niños, la ayude con barrer la casa, la ayude con lavar los trastes, ¿verdad? Cuando se puede. Y que el hombre no se aproveche de la esposa. La esposa también está cerca del corazón del marido, porque la esposa no debe de ponerse por encima de la autoridad del hombre, ¿verdad? Hoy en día hay un movimiento que es sobre la exaltación de las mujeres, ¿verdad? O la igualdad de género, o en contra del patriarcado, ¿verdad? No, porque el hombre, nosotros somos iguales y quieren ponerse a nivel. Dios no enseñó eso, ¿sí? Dios no enseñó que el hombre es más que la mujer, tampoco enseñó eso. Dios enseñó que el hombre tiene su rol y la mujer tiene el suyo, ¿verdad? Así que eso es lo que tiene que ver con respecto al matrimonio. Esa es la respuesta que
Cristo les da muy sabia a estos hombres, ¿verdad? ¿Qué les enseñó Moisés? Miren, Moisés les enseñó esto, pero esto fue a causa de la dureza de su corazón. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Así debería de ser, ¿verdad? El modelo de matrimonio. Pero lamentablemente, bueno, entre el pecado entran muchas circunstancias y por eso es que suceden muchas cosas desagradables, tanto en el matrimonio como en la sociedad. ¿Hay algo con respecto a esto, hermanos, que queramos decir, Cristina? Quiero leer un poquito de comentario de la lección de esta semana. Dice de la siguiente manera: Jesús vino a nuestro mundo para rectificar estos errores y restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. En la mente de los maestros de Israel había hallado cavidad sentimientos erróneos acerca del matrimonio. Ellos estaban anulando la sagrada institución del matrimonio. El hombre estaba endurecido de tal manera su corazón que por la excusa más trivial se separaba de su esposa. Cristo vino para corregir estos males y cumplió su primer milagro en ocasión de un casamiento. Anunció hacia el mundo que cuando el matrimonio se mantiene puro y sin contaminación, es una institución sagrada. Así es, imagínense. De hecho, ustedes saben que la pluma inspirada lo dice así, que al principio Dios creó dos instituciones gemelas. ¿Sí o no? Sí. El sábado y el matrimonio, las dos las creó y las dos son sagradas, hermanos. Por eso es ilógico que exaltemos el sábado, pero el matrimonio, me doy a entender, son gemelas. No podemos nosotros, o podemos a lo mejor al revés, a resaltar el matrimonio tanto, pero el sábado, el sábado. ¿Verdad que cualquiera de las dos sería incorrecta? Marco, ¿tú querías decir algo? No, ok. Miren, hermanos, una cosa que también es importante resaltar es donde Cristo les dice ahí, versículo 7, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne, así que no son más dos, sino una sola carne. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? Que cuando el hombre y la mujer se casan y son una sola carne, ¿qué deben de hacer? Dejar al padre y a la madre. Miren, hermanos, una de las, y disculpen que me exprese así, pero esa es la realidad, una de las maldiciones más grandes de un matrimonio es que el papá o la mamá del esposo o de la esposa se estén metiendo en el matrimonio. Lo controlen o lo quieran controlar. ¿Sí? La esposa ya tomó una decisión y viene la mamá a meter la cuchara. No, hijo, no, hija, lo que pasa que no, mira, mejor hazle así. Y entonces le lavan el cerebro y entonces cambia de opinión. Y entonces el esposo o la esposa dice, oye, pero si ya habíamos dicho. Oye, pero si ya lo habíamos platicado tú y yo. ¿Qué pasó? No, pues ya dije que no y no. No sabiendo que el que vino a sembrar cizaña, ¿quién fue? El papá o la mamá, hermanos, el padre o la madre, y mucho menos los primos o los hermanos, tienen por qué meterse en la vida de un matrimonio. Es una maldición. Por eso hay discusiones, por eso hay celos, por eso hay tantas cosas. Por eso dice Cristo, el matrimonio ¿de cuántos es? De dos nada más, ¿sí? De dos nada más. La madre y el padre no tiene por qué meterse en la relación. Miren, hay hijas o hay hijos que quieren tanto a su papá, quieren tanto a su mamá que están ciegos, que prefieren darle lugar al papá o a la mamá que a su esposo. Eso es incorrecto. Hay hijos que aman tanto al papá, aman tanto a la mamá, que están ciegos, es un amor ciego, es un amor tonto, que le dan lugar a la mamá más que a la esposa, y la esposa ¿cómo se siente?
pues a un lado, se siente desapartada. Esto no debe de ser así. ¿Saben qué sería lo correcto? Decirle al padre o a la madre, si es que nos tocó un padre o una madre así, decirle al padre o a la madre, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? No te metas, con todo respeto, no te metas en mi matrimonio. Las decisiones en el matrimonio las tomo yo. Así que te agradezco porque tú, pero mira, de aquí para adelante, yo te lo pido, pero no vengas tú a querer controlar, no vengas tú aquí a querer. Y hay veces, hermanos, que a veces el padre o la madre ni siquiera es porque quiera dar consejo. A veces porque le cae gordo el yerno, le cae gordo la nuera. Y entonces viene con la cara de que quiere dar consejo, pero nomás es para echar a perder. ¿Me doy a entender? El matrimonio es una sola carne y por eso se van a separar del padre y de la madre. ¿Es lo que está diciendo Cristo ahí o no? Ok, dejamos aquí lo del matrimonio, hermanos. Después que Jesucristo está enseñando estas cosas, pues vienen por ahí las mamás, ¿verdad? Con sus niñitos, y entonces Jesús está enseñando, y entonces las mamás dicen, pues yo voy a llevar a mis hijos a Jesús para que los bendiga, para que les dé su bendición. Y como hemos escuchado que Jesús es muy amoroso, pues vamos a llevarlos. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Los discípulos, ¿verdad? Con un corazón duro. Dejen en paz al maestro, háganse a un lado, no lo molesten, ¿verdad? Pensando que estaban haciendo un ¿qué? Un bien. No molesten al maestro. Pero vaya sorpresa que se llevaron. ¿Qué pasó? Jesús los reprende, ¿verdad? Jesús les dice, no, dejen que los niños vengan a mí. Y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ya quisieran los discípulos y nosotros, ¿verdad?, ser como un niño. Y después Cristo mismo de ahí saca una lección y les dice a los discípulos, de cierto les digo, versículo 15, que el que no recibiera el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿Cómo ven? ¿Qué es lo que les estaba tratando de decir Jesús a los discípulos con estas palabras? A ver, el que no reciba el reino de los cielos como un niño, no va a entrar en él. ¿Cómo es recibir el reino de los cielos como un niño? Con inocencia, con humildad, con obediencia. Con inocencia. Sin resentimiento. A ver, ¿cómo ven? ¿Cómo es recibir el reino de Dios como un niño? Limpio de pecado. ¿Qué más? Miren, hay quien dice, ¿verdad? Y es sin prejuicios. Hay quien dice que lo que un niño, o lo que Jesucristo dijo aquí, el niño, hay una característica que tiene un niño con respecto a esto, que siempre depende del padre. Tú ve a un niño, vean a Isaac, ¿sí o no? Siempre depende del padre. Haga lo que haga. Si él no se preocupa qué es lo que va a comer, él no se preocupa cómo va a venir aquí a la iglesia, él no se preocupa de muchas cosas. ¿Por qué? Él depende completamente de su padre. Si le da hambre, él no sabe si hay, él no sabe si compraron, él no sabe. Él solamente depende de su padre. Dice, mi papá me tiene que entender. Cuando dice el Señor Jesucristo que recibamos el reino de los cielos como un niño, es que dependamos completamente de quién. Que confiemos en Dios, que confiemos en Cristo, que dependamos completamente como un niño, que dependamos de Dios
como un niño depende de su papá. Ya ustedes dijeron otras opiniones, ¿verdad? Bueno, con inocencia. Si tú a un niño le dices, oye, fíjate que esto y esto y esto y lo otro, y aunque es mentira, ¿cree o no cree? Claro que lo cree, si Jesús nos está diciendo que nos ama. Si Jesús nos está diciendo que murió por nosotros, que quiere llevarnos a donde está Él, ¿un niño va a creer? Pero el adulto, ¿me doy a entender lo que estoy diciendo? Es lo que quiere decir, hermanos, que recibamos el reino de Dios como un niño, ¿verdad? Creyendo, confiando en nuestro Padre, con inocencia, sin malicia, sin prejuicios, sin nada de esto. Ahora, bueno, también la lección nos dice que nosotros como discípulos de Cristo debemos también de practicar la manera en que Cristo amó a los niños, ¿verdad? Marco. Sí, hermanos. Dice el espíritu de profecía, mandaba a leer el capítulo 56. Hay muchas cosas interesantes ahí en esto de los niños. Dice que todos los niños que se fueron con sus mamás a ver al Señor, dice que estos niños recibieron la bendición y llegaron a ser mártires, fieles seguidores de Cristo. Y también me llamaba mucho la atención que dice que aún los niños de brazos, aún los niños de pecho, pueden llegar a morar bajo la sombra del Omnipotente. ¿Cómo es esto posible? Dice, aún el lactante en los brazos de su madre puede morar bajo la sombra del Todopoderoso por la fe de su madre que ora. La importancia de la oración, y encontramos en tantos libros de espíritu de profecía cómo hay tanta instrucción para las madres y para los padres en esta obra de los hijos. Así es, hermanos. Alguien en esa parte que dice nuestro hermano Marco, alguien podría decir o podría pensar, ¿cómo es que un niño puede morar bajo la sombra del Altísimo si no sabe? Si él no entiende. Pero nos dan el ejemplo de Juan el Bautista, que aún desde el vientre de la madre, el niño había recibido el Espíritu Santo. Imagínense. Así que si hoy el niño de 5 meses, de 8 meses, de 1 año, de 5 años, de 10 años, no es lo que debería de ser, ¿es culpa del niño? ¿De quién es la culpa? De los padres, hermanos, de los padres. Yo sé que hay un dicho que dice así, nadie sabe o nadie nace o nadie enseñado para ser padre. Pero ¿saben cuál es el problema? A veces sabemos lo correcto, lo que debemos hacer, ¿sí? Pero pensamos que nuestro intelecto y nuestro pensamiento es más grande que el de Dios y decimos, Dios dice que yo debo de hacer con mi hijo esto. No, pero mejor yo lo voy a hacer así. Y entonces ahí están los resultados. ¿Me doy a entender? Yo me acuerdo que así decían, hace unos 60 años, unos 50 años, 60 años, yo no tengo esa edad, por eso estoy diciendo que yo recuerdo, ¿verdad? Que eso decían. Los hijos de los adventistas, hermanos, eran hijos modelo. Mientras que los hijos de otras personas andaban corriendo por ahí, el niño adventista estaba sentadito. Mientras los hijos de las otras personas pedían dulces y pedían estos, le decían al niño adventista, te regalo un dulce, gracias. O lo recibían, pero no se lo comían, se lo guardaban. Eran hijos modelo. Pero ¿saben por qué eran hijos modelo? Porque los padres eran padres modelo. Porque los padres estudiaban Biblia, porque los padres estudiaban don profético y ponían en práctica lo que decía nuestra hermana ahorita en la gema de escuela sabática. Ponían en práctica aquello y entonces criaban niños para el reino de Dios, ¿verdad? Yo no sé, yo no espero decir una blasfemia ni espero decir cosas que no son ciertas. Pero yo pienso y me imagino que los niños que recibió Cristo en brazos no eran niños como los de hoy. Ahora, no estoy diciendo tampoco que si hubieran sido niños como los de hoy, Cristo los viera. No estoy diciendo eso.
pero sí creo que aquellos niños que las madres llevaron a Jesús no eran niños como los de hoy. Creo capaz que si hubieran sido niños como los de hoy, ni siquiera se hubieran dejado acercar a Jesús. No quiero. Así es. ¿Eran niños respetuosos? ¿Eran niños apegados a lo que les decían sus padres? ¿Eran niños obedientes? Claro que sí. Lo que lamentablemente hoy, pues ya no hay muchos. Dice el don profético también que la decisión que tomaron los padres y las madres de llevar a los hijos a Jesús fue la mejor decisión que tomaron. Dice ahí que no lo llevaron con los maestros, no lo llevaron con los dirigentes religiosos, no. Dice que lo llevaron con Jesús y que fue la mejor decisión que pudieron haber tomado. ¿Hay una lección para nosotros hoy? Hermanos, llevemos a nuestros hijos a Jesús. ¿Sí? Voy a decir algo que siempre hemos dicho y que creo que es verdad, por eso lo repito. Hoy en día, si yo veo que mi hijo tiene un problema de conducta, ¿a dónde lo llevo? Al psicólogo. Es más, hasta voy con el dirigente de mi iglesia, con el pastor. Ay, fíjese que tengo este problema. ¿A dónde lo llevé? Con el dirigente. Cuando lo que deberíamos de hacer, hermanos, es llevar a nuestros hijos a Jesús. A Jesús. Pero como Él dice, no como a nosotros nos parece, no como a nosotros nos gusta, ¿verdad? Por último voy a decir algo. Cuando nosotros, por ignorancia o por cualquiera que sea la razón, no tenemos unos hijos como Dios quisiera que los tuviéramos, unos hijos modelo, ni siquiera nos convendría decir que somos cristianos. Porque ustedes saben que la gente, aún sin conocer el cristianismo, sin conocer a Dios, sin conocer a las personas, con el simple hecho de que estudien la Biblia, con el simple hecho de que van a la iglesia, ya es un prejuicio bien grandote. Y si ahora nosotros les damos de qué hablar, imagínense. Mira, ese dice que es cristiano y su hijo mira. Mira, ese dice que Jesús y que esto, y mira a su hija cómo anda. ¿Me doy a entender? Por eso es que no solamente es porque el niño se porte bien, no solamente es porque el niño sea un niño como Dios quiere que sea, sino por el testimonio también que puede dar el hijo o los padres a causa de la educación de los hijos, ¿verdad? Viene también en Marcos 10 la historia de un joven rico, ¿verdad? Una historia muy bien conocida, pero que en este momento estamos viéndolo desde una perspectiva diferente, ¿sí o no? ¿Desde qué perspectiva estamos viendo estas lecciones? Desde la perspectiva de que son instrucciones para los discípulos de aquel tiempo y para los discípulos de hoy en día. Llega un hombre rico, un joven rico, corriendo hacia donde estaba Jesús. Y le dice: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Diría alguien por ahí la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Qué hacemos para heredar la vida eterna? Marco, ¿tú querías decir algo? Sí, nada más complementar. Dice el espíritu de profecía que este joven rico estaba mirando que Jesús estaba bendiciendo a los niños y dijo: yo también quiero una bendición. Entonces estaba viendo que los estaba bendiciendo a ellos y dice que corrió. En cuanto se alejaron los niños, este joven se acercó pidiendo también una bendición para él. Que dijo: es mi turno, ¿verdad? Dice que llegó corriendo y arrodillándose. Desde que corre a Cristo y le dice Maestro bueno, vemos una señal ahí de reverencia, vemos una señal ahí de fe de este hombre, de conocimiento, ¿verdad? Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Y lo dicho, Jesús no responde inmediatamente a la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Le dice Cristo. No hay nadie bueno, sino solo uno, Dios. Si quieres ser salvo, ¿qué le dice? No, guarda los mandamientos. Y yo creo que el joven por dentro sintió gozo, porque él dijo, Señor, todos esos mandamientos yo los guardo desde mi juventud. Había dicho el joven rico, ya la hice, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo le estoy preguntando a Cristo que qué haré para heredar la vida eterna. La respuesta es guardar los mandamientos y eso yo ya los guardo. Así que yo creo que ya me gané, porque la cultura judía, el pensamiento judío, era que tenían que ganarse la salvación. Por eso se lavaban un montón las veces manos, hacían esto, no hacían aquello, ayunaban por ganarse la salvación. Era lo que no habían comprendido los judíos. Y este joven estaba contaminado de esta idea, de esta doctrina. ¡Oh, yo los guardo todos! Y Jesús, mirándole, le amó. Con compasión, ¿verdad? Con compasión. Y le dijo, ¿quieres ser perfecto? ¿Qué creen que haya contestado el joven? ¿Que no? Pues que sí. ¿Quieres ser perfecto? Una cosa te falta. ¿Cuál era? Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué pasó con el rostro de gozo del joven? ¿Qué pasó con la actitud del joven que llegó corriendo, contento, gozoso para recibir una bendición? Desapareció. Porque dice el relato que poniéndose triste, se fue de ahí, se retiró. ¿Y cuál era la razón? Porque tenía muchas riquezas. Marco. Entiendo eso, dice, deseo de todas las gentes, ahí explicando eso. Una sola cosa le faltaba, pero era un principio vital. Necesitaba el amor de Dios en el alma. Esta sola falta, si no era suplida, le resultaría fatal. Corrompería toda su naturaleza. Tolerándola, el egoísmo se fortalecería a fin de que pudiese recibir el amor de Dios. Debía renunciar a su supremo amor a sí mismo. Cristo le dio a este hombre una prueba, lo invitó a elegir entre el tesoro celestial y la grandeza mundana. Así es. Ahora, hermanos, realmente lo que Jesús quería de este hombre realmente era que vendiera todo y que se lo diera a los pobres y lo siguiera. ¿Cómo ven ustedes? Miren, el joven rico le dice a Cristo, el joven rico por lo menos tenía un problema, de acuerdo a lo que yo voy a decir ahorita. El joven rico creía que estaba bien delante de Dios. El joven rico creía que él guardaba todos los mandamientos, y vamos a suponer que era así. Y cuando el joven rico le dice a Cristo, mira, todos esos mandamientos yo los guardo desde mi juventud, con la respuesta que Jesús le da, le está demostrando que no es verdad lo que él piensa de sí mismo. ¿Me están entendiendo? Jesucristo, dice la palabra de Dios que engañoso es el corazón. Y a veces uno mismo puede estar engañado. Entonces Jesucristo le dice, en pocas palabras, voy a dramatizar para que entiendan lo que estoy diciendo. Jesús le dice, tú dices que guardas los mandamientos de Dios, tú dices que ya estás bien, yo te voy a demostrar que no. Yo te voy a demostrar cuál es tu error. Yo te voy a demostrar en qué parte estás mal. ¿Sabes cuál es tu problema? Tú quieres
guardar los mandamientos, tú quieres seguirme, tú quieres ser salvo, tú quieres heredar la vida eterna. Yo te voy a decir cuál es tu problema. Tu Dios es el dinero. Ese es el mensaje de Cristo para que Él reflexionara y se diera cuenta de su verdadero problema. ¿De qué serviría si este hombre realmente guardaba los mandamientos? Vamos a suponer que sí los guardaba completamente tal como debe de ser. ¿Y de qué le servía? Si su Dios era el dinero, lo que reinaba en el corazón de este joven no era el amor a Dios, no era Dios mismo, sino era ¿qué? Su amor al dinero. Lo que Cristo quería hacer con el joven es que despojara las riquezas de su corazón, que despojara ese amor al dinero que él tenía y en su lugar pusiera el amor por Cristo, el amor por Dios. Las palabras de Cristo fueron en verdad para el príncipe la invitación. Escoge hoy a quien quieres servir. Y dice, su acerto de que había guardado la ley era falso, no la guardaba. Demostró que las riquezas eran su ídolo. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en sus afectos. Así es. ¿Cómo ven, hermanos? Era lo que Cristo quería demostrarles. Hay mucha gente que se toma literal esto y dicen, yo me he encontrado 2 personas por lo menos, cuando les he hablado de esto y me dicen, a ver, y si supuestamente tú crees todo lo que tú dices, ¿por qué no eres lo que dice aquí Cristo? Vende todo lo que tienes y dalo porque se lo toman literal. Hermanos, lo que quiere decir aquí Cristo para este discípulo, esta instrucción que Él está dando al joven rico y la instrucción que te quiere dar a ti y a mí, no es que literalmente te deshagas de tus cosas y entonces ahora a ver. No, hermano, esa no es la enseñanza, ¿sí? Porque Dios sabe que hay necesidades, Dios sabe que tienes una familia que mantener, Dios sabe que necesitas que comprarte qué vestir. ¿Me voy a entender? Dios mismo es el que da dones a los hombres, Dios mismo es el que da bendiciones para que se disfruten. Sería una contradicción de Dios mismo, darte y después decirte, regrésamelo o véndelo y no te quedes con nada. ¿Me doy a entender? Es un ejemplo equivocado. Lo que Dios quiere decir es que si tenemos ese problema en el corazón, pues lo saquemos, ¿verdad? Lo desechemos. Y quería leer un poquito del comentario acerca de lo que este joven dice. El que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. Jesús deseaba revelarle esto al joven y le dio una prueba que pondría de manifiesto el egoísmo de su corazón. El joven no deseaba mayor iluminación. Había acariciado un ídolo en el alma. El mundo era su Dios. Profesaba haber guardado los mandamientos, pero carecía del principio, que es el mismo espíritu y la vida de todos ellos. No tenía un verdadero amor a Dios ni al hombre. Esto significaba la carencia de algo que lo calificaría para entrar al reino de los cielos. En su amor a sí mismo y a las ganancias mundanales estaba en desacuerdo con los principios del cielo. Cuando este joven príncipe vino a Jesús, su sinceridad y fervor ganaron el corazón del Salvador. Mirándole, Jesús le amó. En este joven vio él a uno que podría ser útil como predicador de justicia. Él quería recibir a este noble y talentoso joven tan prestamente como recibió a los pobres pescadores que le siguieron. Así es. Tenía todo para servir a Dios, pero le faltaba algo, amor. Tenía a Dios, había violado el primer mandamiento. Ahora, si nosotros la enseñanza que decimos que debemos de sacar de la lección, podemos decir, yo voy a la iglesia, yo doy mi diezmo, yo leo, doy estudios bíblicos, yo trabajo en la obra. Podemos estar haciendo las cosas bien, pero podemos caer en el error de este hombre, estar ciegos en una falta que podemos tener que nos está descalificando para entrar al reino de Dios. Entonces, la pregunta que deberíamos de hacer con sinceridad a Dios es decirle, ¿qué me falta, Señor? Y Dios, así como se lo mostró a este joven, nos lo mostrará también a nosotros y ojalá nosotros sí podamos dejar esto que nos está faltando.
Ok, gracias. El hombre rico aseveraba y afirmaba que guardaba la ley, pero dice que estaba quebrantando el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Dios de este hombre, ¿qué era? El dinero, hermanos. El dinero, ese era el principal problema de este hombre. Ahora, no me contestes. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu Dios? ¿Saben ustedes, y ya se ha dicho en algunas ocasiones, que el Dios mío también puede ser el dinero? ¿Sabes que tu Dios pueden ser tus papás? ¿Saben que tu Dios pueden ser tus hijos? ¿Sabes que tu Dios puede ser tu trabajo? ¿Tu Dios puede ser tu esposo? ¿Tu Dios puede ser tu esposa? Todo aquello que pongas en primer lugar antes que a Dios, ese es tu Dios. Así es. Así que tal parece que yo creo que hoy ya vemos muchos jóvenes ricos, ¿verdad? Que de alguna manera u otra tenemos un Dios en el corazón. Tenemos ese problema. Pero Dios nos está mostrando esto como instrucción para que reflexionemos. Ahora, yo creo que la solución no sería darme yo cuenta, oh Señor, ya me di cuenta que mi Dios es esto. Desde hoy en adelante ya no. Hermanos, ¿quién puede sanarse por sí solo? ¿Quién puede curarse? Lo único que podríamos hacer, Señor, yo ya me di cuenta que mi Dios es tal cosa. Señor, por favor, perdóname y ayúdame, dame fuerza. Y quita esto de mi corazón que te quite el primer lugar a ti. Y entonces con el poder de Dios, con la fuerza de Dios, es esto posible. Marco. Dice también que el objetivo de Cristo al decirle esto es que buscaba que se apartase de sus proyectos ambiciosos. Era el propósito de que Cristo tenía con este joven. Y me recuerda también lecciones pasadas que veíamos acerca de en la región de Gadara, donde los espíritus se van a los puercos. ¿Cuál fue la razón por la que Cristo permitió que los espíritus se fueran a los puercos, a los cerdos que pidieron los demonios? Por el amor al dueño de los cerdos, de los puercos, porque dice que estaba tan absorto en las cosas terrenales que se había olvidado de las cosas. En el caso de este hombre, pues también era rico para tener, dice creo que eran 2,000 cerdos, todos los perdió. En el caso de este joven rico, pues no tuvo una pérdida y fue la invitación, pero aún así no quiso. Entonces que Dios nos ayude también a dejarlo todo antes de que pues, Dios en su amor permita que algo suceda para que nos acerquemos. ¿Saben que Dios, el mismo llamado que le hace Dios a este discípulo, a este que pudo haber sido un buen discípulo, es el mismo llamado que nos hace a nosotros hoy? A él le pidió dejar las riquezas, pero a ti, ¿qué te está pidiendo dejar? ¿Qué me está pidiendo dejar? Hay muchos que dicen, es que yo sí creo en Dios, yo sé que eso es la verdad, yo quisiera servirle, pero mi trabajo. ¿Me doy a entender? Un ejemplo, trabajan el sábado, pero mi trabajo, ¿cómo lo voy a dejar? Ya casi me jubilo. ¿Me doy a entender? No, yo sí quiero servir a Dios, pero es que mi mujer, ella no cree, ella no quiere, entonces pues yo tampoco, porque me doy a entender, hermanos, ¿cuál es tu Dios? ¿Qué es lo que te separa de Dios? ¿Qué es lo que te separa de Dios? Entonces, pedirle a Dios, nosotros por sí solos, ya dijimos, no podemos componer esto, no podemos poner una solución. Pero Dios, de hecho, incluso los apóstoles, cuando escucharon a Cristo decir, cuán difícil es que un rico entre el reino de los cielos, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja y un rico en el reino de los cielos. Entonces, cuando los apóstoles escucharon esto, dice que se sorprendieron y dijeron, si esto es así, ¿quién podrá ser salvo? Pero Cristo dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿Sabes cómo puedes dejar ese vicio? ¿Sabes cómo puedes dejar eso que te estorba para ir a Dios, ese ídolo, ese Dios? Solamente con la gracia y con el poder de Dios vas a poder. Si tú quieres luchar solo, si tú
quieres poner un plazo que de aquí a tal tiempo tú vas a hacerlo, hermano, estás perdiendo el tiempo. Es imposible, pero para Dios sí es posible. Después de esto, por ahí caminando, y Jesús en su transcurso de ir enseñando, ustedes saben que los discípulos tenían la idea, la creencia, pues, de que Cristo iba a levantar su reino terrenal, de que Cristo venía a quitarlos de la esclavitud del yugo romano. Y entonces una madre bien amorosa, una madre que pensaba que quería mucho a sus hijos, le hace un pedido especial a Jesús. ¿Sí o no? ¿Qué le pidió esa madre a Jesús? Pero antes, que Pedro dijo, Señor, pero nosotros leemos, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? O sea que también Claro, claro. Recordemos que todos los apóstoles tenían el mismo pensamiento porque habían sido educados con las mismas ideas. Todos pensaban, todos creían, pues, que Cristo iba a reinar, que Cristo iba a ser el rey terrenal, y pues todos querían un puesto, todos querían estar cerca de Jesús, ¿no? Y esta madre que amaba mucho a sus hijos, al menos ella pensaba que los amaba, le dice a Cristo, mira, Señor, ¿por qué no permites? Pídeme lo que te voy a, concédeme lo que te voy a pedir. ¿Por qué no, ahora que tú estés reinando, dejas que mi hijo se siente a tu derecha y mi otro hijo se siente a tu izquierda? Y pues Jesús le responde amorosamente, ¿verdad?, a la mujer. No la regaña, no la reprime, no la señala. ¿Qué le dice? Primero también le dice, ¿no? Mira, eso de que se siente, estamos hablando en general, ¿verdad? Eso de que se siente a mi izquierda, eso no es de que yo quiera. Pues eso mi Padre va a ver, ¿verdad? Pero lo que ustedes están diciendo y que es el mensaje central es, ¿acaso ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber? Y pueden ser bautizados del bautismo con que yo voy a ser bautizado. Hermanos, los discípulos no entendían lo que Cristo les estaba diciendo. Por eso rapidito responden, sí podemos, Señor, porque no sabían lo que decían, pero Cristo profetizando dice a la verdad, van a beber de la copa que yo voy a beber y del bautismo con que yo voy a ser bautizado. Hermanos, ¿cuál era la copa de la que Cristo estaba hablando y cuál era el bautizo o el bautismo de que Jesús estaba hablando? Imagínense, hermanos, esa era la copa de la que estaba hablando Cristo. Podéis beber la copa, o sea, pueden ustedes sufrir lo que yo voy a sufrir. La copa era el sufrimiento de Cristo, los latigazos, la corona de espinas, cargar esa cruz tan pesada, golpes, maltratos, persecución, burlas, envidias y finalmente la muerte en la cruz. Esa era la copa. Por eso cuando Cristo está en el Getsemaní, dice, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, o sea, el sufrimiento, la cruz, ¿verdad? Y entonces Cristo les dice, miren, yo me voy a sentar en mi trono, en mi reino, después de que yo cumpla mi misión. Y ustedes quieren sentarse a un lado, pero para yo poder llegar allá, primero tengo que beber esa copa. ¿Ustedes también la quieren beber? ¿Ustedes la pueden beber? Y ellos pensaban otra cosa. Sí, la queremos beber, ¿verdad? No sabían ni lo que estaban pidiendo, pero Jesucristo con una mirada profética dice, a la verdad, ustedes van a beber la copa también. Y el bautismo, bueno, era la muerte, ¿verdad? Acuérdense que el bautismo simboliza la muerte y la resurrección a una nueva vida.
El bautismo de Cristo era su muerte en la cruz, pero la resurrección, ¿verdad? Es el bautismo. La copa eran los sufrimientos y el bautismo era su muerte en la cruz, ¿verdad? Y ellos pues lo tomaron, ¿verdad? A la ligera, así podemos, Señor. Y ciertamente, hermanos, ustedes conocen la historia que todos los discípulos de Jesucristo fueron mártires, a excepto de Juan, ¿verdad? Pero no le quitó los sufrimientos, fue perseguido, ¿verdad? Fueron perseguidos, fueron apedreados, fueron, no, hermana, esos fueron los profetas. Fueron con espada, ¿verdad? Muertos a cuchillazos, me imagino, con una espada, ¿verdad? A Pedro, pues lo crucificaron y hasta él dijo, yo no soy digno de morir igual que mi maestro, crucifíquenme de cabeza. ¿Se dan cuenta, hermanos? Otros pues fueron desterrados, muertos todos. Así que Jesucristo con su mirada profética vio, dijo, a la verdad, ustedes también van a participar, pero ellos ni sabían, ¿verdad? Al menos pensaban que era otra cosa. Hermanos, la prueba del discipulado, Cristo está instruyendo a los discípulos lo que cuesta ser discípulo. Y Cristo a través de ellos y a través de esas historias nos está diciendo a nosotros lo que cuesta ser discípulos. Y incluso Jesucristo también puede preguntarnos, oigan, ¿ustedes quieren estar conmigo en el reino de los cielos? ¿Sí? ¿Ustedes quieren ser esto? ¿Sí? ¿Pueden beber la copa? Hermanos, ¿me están entendiendo lo que estoy diciendo? A veces, yo no estoy diciendo que las cosas de Dios no sean bonitas, sí. Todo es hermoso, todo es para la gloria de Dios. Pero, mientras estemos en este mundo, mientras exista Satanás, van a existir también persecuciones, van a existir luchas, van a existir sufrimientos por causa del evangelio, van a existir desprecios, van a existir en un tiempo no muy lejano persecuciones y aún la muerte, Pero todo aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo que le debe de importar al cristiano. ¿Cuántas personas sufren por robo? ¿Cuántas personas sufren por muchas cosas y sufren? ¿Acaso no será mejor sufrir, pero por la causa de Cristo? Así es. Así que estas lecciones que nosotros estudiamos en el capítulo 10 de Marcos, estas historias, recordemos que era instrucción para los discípulos de ese tiempo e instrucción para los discípulos de este tiempo. Y llega el fin con una historia final. ¿Se acuerdan que nos decía el autor o la escuela sabática que este lapso del capítulo 8 al capítulo 10 empezaba con un ciego y iba a terminar con otro ciego? Bueno, aquí llegamos a esta parte, ¿verdad? Aquel primer ciego dice que fue curado en 2 pasos, ¿verdad? Primero Jesús escupió, hizo por ahí, le untó en los ojos y le dijo, ¿ves? Y dice, pues sí veo, pero veo borroso, ¿verdad? Veo a los hombres como si fueran árboles. Y entonces ocupa una segunda curación, por así decirlo, para que pueda ver completamente, ¿verdad? Y esto nos enseñaba que los discípulos también no veían. ¿Se acuerdan de esto? Que necesitamos a veces más tiempo para poder ver. Pero en el caso de este ciego, Bartimeo dice que estaba mendigando junto al camino y que él había escuchado de Jesús, él ya sabía de Jesús, pero él escuchó, porque era ciego, que Jesús iba pasando por ahí cerca. ¿Y qué hizo el ciego? Empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí.
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué le decía a la gente? Cállate. No molestes al maestro, ¿verdad? Cállate. Porque, pues, en aquel tiempo, acuérdense ustedes que cuando alguien estaba enfermo de ceguera o sordera o lepra, decía la gente, algo hizo él o algo hicieron sus padres, por eso está sufriendo, se lo merece. Incluso hasta se regocijaban de que esos hombres los despreciaban, ¿verdad? Ellos no tenían derechos, ellos no tenían ni voz ni voto, ni eran despreciados de la sociedad. Por eso, cállate. Pero dice que él, ¿qué? Más fuerte gritaba. Hermanos, ¿en este hombre había fe? Claro que sí. Tenía un propósito. De hecho, ahí hay un detalle, que cuando él escucha que Jesús viene, dice que él agarra su capa y la avienta. ¿Saben qué quería decir esto, hermanos? Que él sabía que después que tuviera la entrevista con Jesús, él ya no iba a necesitar aquello, porque estaba seguro que Jesucristo lo iba a escuchar y que Jesucristo lo iba a sanar. Él estaba seguro, por eso dijo, esto ya no lo necesito. Encontré a Jesucristo. ¿Cómo ven la fe de este hombre? Y entonces, bueno, era algo que necesitaban. Acuérdate que este hombre mendigaba en el camino. ¿Y la capa era para qué? Para cubrirse tal vez del frío, del polvo, del calor, porque no veía. Pero dijo, ya encontré a Cristo, ahorita me va a curar esta capa, ya no la necesito. ¿Me voy a entender? Y entonces, Jesucristo se entrevista con él. Y la gente le dice, Bartimeo, Jesús te llama. Ten confianza, te llama. Y entonces Jesús hace una pregunta al ciego. ¿Qué quieres que te haga? Era lógica la respuesta, ¿verdad? Señor, que reciba la vista. ¿Y qué le dijo Jesús? Hizo lodito otra vez. Ahora no. Ahora le dice, vete, tu fe te ha salvado. ¿Y cómo se fue el ciego? ¿Cómo se fue? Viendo. Hermanos, al instante. Al instante. ¿Quién puede curar así? Y el mismo Jesús, el mismo poder que tenía en aquel tiempo es el mismo poder que tiene hoy. ¿Verdad? Y termino con esto. Pongan atención. No me contesten. Contesten en su mente y en su corazón. Si Jesucristo en esta mañana, en esta hora, se pusiera enfrente de ti y te dijera por tu nombre, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le responderías? No me contestes. ¿Qué le pedirías? ¿Qué quieres que te haga? Quizá ayúdame con este problema. Quizá ayúdame con esta enfermedad. Perdona mi pecado, Señor. Cámbiame. Transfórmame. ¿Qué le dirías? ¿Te digo una cosa? Díselo. Díselo. Porque ya dijimos, ese mismo Jesús amoroso, ese mismo Jesús con poder y que estaba dispuesto a dar sus dones a la gente, es ese mismo Jesús de hoy. Y está dispuesto a cumplir tu pedido siempre y cuando sea de acuerdo a sus planes. ¿Será que alguno de nosotros hoy estemos ciegos? ¿Será que nos hará falta decirle a Jesús, Señor, quiero ver? Señor, ayúdame a ver. Y tal vez en esta ocasión no necesitemos doble toque. Tal vez en esta ocasión, desde ese momento, Dios nos haga ver.
instrucciones para los discípulos de aquel tiempo e instrucciones para nosotros hoy. Instrucciones respecto al matrimonio, sí. Instrucciones respecto a las riquezas, sí. Instrucciones con respecto a los niños, sí. Instrucciones en cuanto a lo que cuesta el discipulado y en cuanto a la recompensa del discipulado. Claro que sí, hermanos. Ojalá que Dios perfeccione este mensaje, estas instrucciones en nuestra mente y en nuestro corazón, que sepamos realmente lo que cuesta el discipulado. Y que si Dios nos ha llamado, que Dios nos ayude para poder responder como Él quiere que lo hagamos y podamos ser verdaderamente sus discípulos. Sigamos estudiando la escuela sabática y que Dios nos siga ayudando y nos siga bendiciendo. Que Dios les bendiga, hermanos.